Bienvenidos a la segunda parte de este módulo número uno, en el que veremos las funciones de la barra de herramientas. Iniciamos viendo la barra de herramientas, que es esta que está en la parte superior, yendo sobre esta barrita gris que está a la izquierda, dando clic y sin soltar podemos arrastrarla hacia la sección de nuestra interfaz del programa donde deseamos ubicarla. También podemos cerrarla yendo sobre el lado derecho y dando clic en el icono rojito, en el puntito que dice cerrar. Los dos primeros iconos hacen referencia a la función de deshacer y rehacer, que también se pueden ejecutar con los comandos del teclado control Z y control Y para rehacer. La función de estas herramientas es retroceder o volver a rehacer algún trazo o algún cambio que hayan realizado en su ilustración. Por ejemplo, bien, aquí acabo de hacer estos trazos para darle un ejemplo y como pueden ver, si voy sobre la herramienta de deshacer y doy clic, van a ir desapareciendo uno a uno en el orden que realicé los trazos. Y si me voy al icono de la derecha de rehacer, van a ir apareciendo todos esos trazos que acabo de borrar. O sea que puedes borrar algo con la función de deshacer, pero si te equivocas y ya sea que te pases la cantidad de veces que querías borrar, puedes volver a rehacerlo. Esto tiene un límite que creo que está entre los 10 saltos o 10 pasos para tanto retroceder cómo avanzar. La siguiente función que tenemos en la barra de herramientas es la lupa. ¿Sí? Esta lupa nos permite hacer zoom, también girar y mover el lienzo. Si damos clic ahí, nos va a aparecer este cuadrito o esta herramienta flotante en la que nos va a permitir, si damos clic sobre la parte de afuera, la parte exterior, podemos mover el lienzo hacia cualquier ubicación dentro de nuestra pantalla. También nos permite girarlo, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y nos da un giro de 360 grados totalmente. La otra función de esta rueda es hacer zoom in o zoom out, que es acercar o alejar. ¿Sí? Si nos vamos sobre la parte central donde está la lupa, damos clic y sin soltar podemos arrastrar hacia atrás el mouse o el lápiz que estemos utilizando con la tableta gráfica y alejaremos nuestro lienzo. Y si avanzamos hacia el frente, también acercaremos el lienzo. Para quitar este globo flotante, nos vamos sobre la X y ya hemos salido de esta herramienta. Continuamos con la siguiente herramienta, que es la herramienta de selección, y esta herramienta a su vez se subdivide en otro tipo de herramienta de selección. En primera instancia podemos ver el rectángulo, que si nos vamos sobre nuestro lienzo y damos clic y arrastramos, podemos tener una selección. Esta herramienta lo que hace es una selección de área y específicamente el área que nosotros destinamos o queremos seleccionar. En este caso, yo he seleccionado todas las figuras geométricas que tenemos aquí y los cambios se harán solo dentro de esta selección. Por ejemplo, si elijo un pincel y quiero pintar sobre el lienzo, los cambios solo se harán dentro del cuadro de selección. Como ven aquí, estoy pintando y a pesar que arrastro el pincel fuera del cuadro de selección, los cambios solamente ocurren dentro del cuadro de selección. Bien, voy a ir hacia atrás, ¿vale? Voy nuevamente a seleccionar el cuadro y ahora voy a invertir la selección. Invertir la selección lo que hace es que la selección que yo he realizado se va fuera de los bordes de este cuadro en lugar de dentro. Para eso me voy al final de la barra y en este cuadro, en el penúltimo cuadro que dice invertir, doy clic ahí y automáticamente se ha invertido mi selección. Ahora, si yo voy sobre el pincel e intento pintar dentro de mi cuadro de selección, como ven, no lo permite. ¿Y qué ocurre? Que los cambios solamente se dan fuera del cuadro de selección. Seguimos con la herramienta de selección y del lado derecho
de esta herramienta tenemos otra herramienta de selección, pero con diferente forma, que es el óvalo. Por ejemplo, si quiero seleccionar solo esta figura geométrica de aquí, utilizo esta herramienta y la puedo arrastrar hacia mi figura geométrica que quiero seleccionar. Ahora los cambios solo se harán en esta sección. Funciona idéntica a la primera herramienta de selección, que es la rectangular, pero en este caso con una distinta forma geométrica. Tenemos la herramienta de lazo, que es para hacer una selección un poquito más libre. Con esta herramienta podemos ir arrastrando el mouse, el puntero o el lápiz que estemos utilizando e ir contorneando la figura geométrica o el trazo o en general la sección de nuestro dibujo que queremos seleccionar. Como ven aquí, yo lo he hecho de una manera bastante rápida y no muy precisa, pero es para dar el ejemplo. Ahí ya tengo todas mis figuras geométricas seleccionadas. De la misma manera, los cambios solo se harán en esta parte a menos que invierta la selección con la herramienta que les mostré hace un momento, que es esta de la derecha. Invertimos la selección y los cambios solo se harán en la parte de afuera del cuadro. En este caso no es un cuadro, sino que es una figura irregular, pero que es nuestra figura de selección. Continuamos con la herramienta de selección de polilínea y esta herramienta también nos va a permitir realizar una selección un poquito más libre, pero en base a puntos. Cada vez que demos un clic, ya sea con nuestro mouse o con la punta del lápiz óptico en una tableta digital, ella va a realizar un trazo. Aquí damos nuestro primer clic, arrastramos sin dar clic, nuevamente otro clic, damos otro aquí, otro de esta manera. Aquí lo llevamos, damos otro clic, damos otro clic, la llevamos hasta acá, damos otro, otro, otro aquí. Y para dejar la selección justo ahí o donde ustedes quieran terminarla, deben dar doble clic sin seguir arrastrando el mouse. Si dan un solo clic, van a realizar otro punto de polilínea, otro punto de selección y no va a terminar el trazo. Así que deben dar doble clic para que esta selección finalice. Y ahí tenemos nuestra selección con la herramienta de polilínea. También tenemos la herramienta de varita mágica, que es esta de la derecha. La herramienta de varita mágica lo que hace es una selección rápida y un poquito más precisa. Si damos clic sobre la figura geométrica, como ven, seleccionó todos los trazos que tenemos en el lienzo y de manera bastante óptima, bastante perfecta. Esta barrita de la derecha que dice tolerancia, su función es determinar qué tan óptima es la selección que realiza la herramienta de varita mágica. Si ustedes disminuyen el total de la barra y quieren realizar una selección, quizá haya un poquito de margen de error en la selección. Como ven aquí ya no pasa justo en el centro de la línea, sino un poquito más al borde. Y en este caso solo está seleccionando una de las figuras que estamos tratando de seleccionar. Si ven aquí, le di clic y solo seleccionó esta parte. Para anular una selección, en este caso tenemos todas estas áreas seleccionadas y queremos quitar la herramienta de selección, solo basta con ir a este icono de lado derecho que tiene un recuadro de selección y una X. Y si vemos ahí aparece el mensaje de anular selección. Damos clic ahí y automáticamente nos quita lo que es la herramienta de selección. La herramienta a continuación es esta del lado derecho de la barra de tolerancia que dice muestra de una o muestra de todas las capas. Esta herramienta lo que nos permite es habilitar si seleccionar solamente las figuras o los trazos que se encuentran en la capa que estamos trabajando actualmente o podemos seleccionar todas las capas del proyecto en general. En este caso, como estamos empezando solamente con ejemplos,
tengo una sola capa que está funcionando, que es esta de aquí. Vamos a agregar otra capa para dar el ejemplo. ¿Sí? Tenemos una tercera capa. La primera capa es la capa de fondo. Tenemos la capa número 1 y en este caso la capa número 3, que sería la número 2 realmente. Ahora vamos a nuestra herramienta de selección nuevamente y en varita mágica vamos a hacer una selección. Voy a dar clic sobre esta figura y como ven, esta sección no se seleccionó ni esta de aquí ni estas de acá, que fueron los primeros trazos que hice. Solamente la herramienta seleccionó los últimos trazos que acabo de hacer, que es los dos cuadritos, esto de acá, y el círculo y el ovalado de acá. ¿Por qué solamente se seleccionó estos trazos? Porque está trabajando en una sola capa. Actualmente estos trazos se encuentran en la capa número 3 y como vemos en la herramienta, dice muestra de una capa, en este caso en la que estamos ubicados actualmente. Ahora voy a anular la selección y voy a activar la herramienta de muestra de todas las capas. Doy clic ahí y como ven apareció una capa de fondo debajo de la capa inicial. Ahora vamos a realizar nuevamente la selección y como ven ahora sí se seleccionó la figura geométrica que está en el fondo. No se ha seleccionado ninguna otra porque la herramienta no las ha detectado, pero si lo seguimos haciendo, podemos seleccionar todas las figuras, aunque estas se encuentren ahí, se seleccionaron todas, ¿sí? Ahí se seleccionaron todas las figuras que se encuentran en el lienzo, a pesar de que estamos ubicados en la capa 3 y estas más grandes se encuentren ubicados en la capa 1, porque activamos la función de tomar la muestra o la selección de todas las capas que se encuentran en el proyecto. Continuamos con las siguientes herramientas y son estas de aquí, que son las últimas que veremos en la función de selección. Esta de aquí, que se elige por defecto cada vez que activamos nuestra herramienta de selección, es la función de reemplazar. ¿Por qué reemplazar? Quiere decir que cada vez que nosotros intentemos realizar una nueva selección, esta lo va a reemplazar con una nueva, ¿sí? En lugar de ¿Ven? En lugar de continuar la selección, lo que hace es que anula la anterior y realiza una nueva selección. Vale. Ahora tenemos la siguiente función, que es la función de añadir. Esto lo que nos va a permitir es agrandar el área de selección que ya hayamos hecho inicialmente. Por ejemplo, aquí acabo de hacer una selección con el lazo y quiero agrandarla a esta sección. Para eso activo la función de añadir y dando clic sobre la selección que ya está, voy a ir agrandándola hasta ahí. Y como ven, ahora también este óvalo está dentro de la selección. Para eso doy clic ahí y sigo seleccionando toda la sección que yo quiero que abarque mi selección. Ahí está. Vamos a perfeccionar un poquito aquí porque quedó por fuera y listo. Ahí está. Esta función me permite ir agrandando el área de selección. Ahora, si cuando seleccioné automáticamente em, también se seleccionó alguna sección que yo no quería, también podemos quitarla. Para eso nos vamos a la siguiente función, que es la función de eliminar. La activo y realizando la misma función de dar clic y arrastrar, voy a ir quitando toda la sección que no quiero. Ahora suelto y vamos a ir eliminando toda esta parte. ¿Sí? Ahí quitamos esa parte, quitamos esto de aquí y así hasta que quitamos todas las secciones que no queríamos seleccionadas.
Y así de esta manera hemos reducido nuestra selección con esta herramienta. Y aquí terminamos con esta parte de la herramienta de selección. Ahora vamos con la siguiente herramienta que es el crop o la herramienta de recortar, que es esta que está aquí. Damos clic sobre él y esta herramienta lo que nos va a permitir es hacer un recorte total de nuestro lienzo. Por ejemplo, si yo solo quiero em, seguir trabajando en esta sección de lienzo, en este recuadro que está aquí, voy a realizar un recorte sobre esa sección, dando clic en una de las esquinas o en la parte donde quiero iniciar mi recorte y sin soltar voy arrastrando hasta abarcar toda la sección que quiero conservar del recorte. Por ejemplo, aquí he arrastrado hasta ubicar todo el recuadro dentro de esta selección y ahora voy a soltar. Y como ven, toda la parte que quedó fuera de la selección se ha tornado de color gris y solamente está en blanco la parte interna de nuestro recuadro de corte. Aún aquí no se ha aplicado el cambio. Para aceptar estos cambios voy sobre el ganchito verde de aceptar y para eliminar o cancelar estos cambios voy sobre la X roja que dice cancelar. Ahora, si yo me voy sobre el icono de crop nuevamente y le doy clic, lo que estoy haciendo es aceptar estos cambios también y automáticamente se hace este recorte. La otra manera sería dar clic en aceptar y como ven, el lienzo se ha recortado totalmente. Continuamos con la siguiente herramienta y es la herramienta de transformación rápida que está a la derecha del crop. Damos clic ahí y nos da también algunas herramientas extra. Tenemos la transformación rápida en forma de rectángulo y tenemos el lazo. También nos da una herramienta para mover lo que es la capa completa. Si la seleccionamos, nos aparece este globo de trabajo también y nos va a permitir mover todo lo que está en esta capa en la que estamos trabajando actualmente. ¿Sí? Como ven, puedo mover todos los trazos, todas las figuras que tengo en esta capa. Aparte de moverla, también puedo rotarla, ¿sí? Puedo girarla 180 grados, 360 grados, totalmente a mi antojo. Otra de las funciones es que puedo agrandar todos los trazos dentro de esta capa sin que se distorsionen. Y la otra función es que puedo estirarlos o encogerlos. De esta manera y sobre este icono superior de aquí puedo estirarlos y encogerlos. Con esta función sí se va a distorsionar lo que es la forma de nuestro trazo o de nuestra figura geométrica. Para dar a aceptar a los cambios, le damos clic sobre esta flechita verde que aparece a la derecha del globo de trabajo y listo. La otra función es la función de lazo. La función de lazo nos permite realizar una selección parecida a la de la herramienta que acabamos de ver de selección de lazo, pero una vez hayamos hecho esta selección nos va a permitir mover todo lo que se encuentre dentro de esta selección y podemos también modificarlo. Por ejemplo, déjenme anular una de las capas para que quede solo la capa fondo para que no nos vayamos a confundir. Y ahora vamos a ubicarnos en la capa número uno y vamos a utilizar esta herramienta. Voy a seleccionar solo el círculo. Vale, esta es mi selección con la herramienta lazo y automáticamente aparece el globo de edición, ¿sí? El globo de trabajo. Con este globo ahora puedo mover esta selección y esta es solamente una parte de la capa. Ahora no se mueve la capa completa en general, sino que puedo mover solo esta sección de la capa a mi antojo y de manera individual. De la misma forma nos da la función de rotar la selección, de agrandar y achicar y nos da la función de estirar y encoger también.
Y la primera herramienta, que es la herramienta de transformación rápida de rectángulo, tiene exactamente la misma función, lo único que cambia es la manera de seleccionar nuestro lienzo o nuestros trazos o cualquier cosa en específico que queramos seleccionar. ¿Sí? Nos permite realizar los mismos cambios, igual que los demás, pero con una selección menos libre, porque estamos limitados a que solamente podemos seleccionar cosas con esta forma de cuadrado. Continuamos con la siguiente herramienta y es la herramienta de transformar. En la herramienta de transformar tenemos dos opciones. Tenemos la transformación de escala que nos permite estirar también nuestra forma, nuestra capa, con los puntos de transformación que aparecen en cada esquina. Si damos clic sobre uno, podemos estirarlo de este modo, achicar la escala o agrandar la escala. ¿Sí? Como ven aquí, podemos ensanchar y estrechar toda la selección. La siguiente función de esta herramienta es la herramienta de deformar. En la herramienta de deformar nos agrega un punto central que nos va a permitir darle un poquito de perspectiva a nuestra selección con esta herramienta. Y la diferencia con la función anterior es que esta herramienta se deforma por cada puntito independientemente. Si vieron la primera, cada vez que yo muevo uno, los demás también se van a mover, excepto el punto opuesto. Si muevo este, el punto de acá no se va a mover, como pueden observar, pero los otros dos se estiran o se ensanchan igual que el primero. Ahora, con la herramienta de deformar, cada punto extremo se maneja por separado. Si yo estiro aquí, los demás puntos se mantienen fijos donde estaban. Igual pasa con todos, ¿sí? Y esto permite que se le pueda dar un poco de perspectiva y tridimensionalidad a nuestros trazos o a nuestros diseños. Como ven, de esta manera parece que estas figuras geométricas estuvieran ubicadas sobre un plano o sobre una mesa delante de nosotros. También nos permite girar la selección en cualquier sentido, aparte de las funciones que ya les mostré. Y ahora seguimos con la herramienta rellenar, que es este bote de pintura que está aquí. Esta herramienta nos permite dar color o agilizar el proceso de pintar ciertas formas que tengamos en nuestro diseño, en nuestra ilustración. Voy a borrar lo que está actualmente en la capa y voy a crear nuevamente una figura aquí. Voy a ubicarla en el centro y ahora voy a rellenar con esta herramienta. Voy a pintar. Voy a cambiar el color y con la primera función de relleno sólido voy a dar un coloreado plano, un coloreado sólido totalmente. Si doy clic en la parte interna de esta figura geométrica, ya la hemos coloreado. Es importante que nuestro diseño o nuestra ilustración no cuente con bordes irregulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga cortes o fallas en los bordes. Por ejemplo, aquí acabo de borrar una partecita del trazo y si utilizo esta herramienta, se cuela por toda la parte de afuera de mi figura, de la sección que quería pintar. Por eso es importante que si van a utilizar esta herramienta para apoyarse en el sentido de agilizar lo que es el proceso de pintar su obra, entonces cerciórense de que todos los contornos o las líneas, el line art, lo que es el borde de su dibujo, cuente con un trazo totalmente regular, que no tenga imperfecciones o partecitas en blanco. La siguiente función de esta herramienta es la función de relleno lineal. Esto me va a permitir
realizar una especie de degradado. Por ejemplo, voy a utilizar esta función, llevé el color que me elige por defecto, que es el gris, lo llevé al blanco, o en este caso lo voy a llevar a un color un poco más oscuro, y voy a arrastrar el cursor con el lápiz de una esquina a otra. Y ahí tenemos un relleno lineal que nos realiza un degradado en un solo sentido. También podemos cambiar los colores con el que se realiza este degradado. Por ejemplo, aquí tenemos una paleta gris. Estos controles aparecen apenas realizamos el primer trazo. Si damos clic sobre este icono de aquí, podemos cambiar el color. Y si vamos acá, también igualmente podemos cambiar el color. ¿Vale? Y con este control central lo que podemos es definir qué tanto degradado existe tanto de un lado como del otro. Si lo movemos hacia acá, hay menos entrada de luz en este degradado. Y si lo movemos más hacia la izquierda, podemos observar que hay un mejor degradado que se ve un poquito más natural. También podemos moverlos de posición, nuestros controles. Por ejemplo, dando clic sobre cada extremo, podemos ubicar de mejor manera el degradado dependiendo de dónde se ubica la fuente de luz en nuestro dibujo. Volví a dejar la esfera como estaba con el color sólido en rojo para que podamos ver la otra función de degradado o de relleno, que se llama relleno radial y es esta que está aquí. Si damos allí, igualmente realizamos la misma función dando clic de un extremo a otro. ¿Vale? Como ven aquí, la forma en que realiza el degradado ya no es tan plana, ya no es como una línea recta, sino que se va un poquito más circular, como del centro a la periferia. Se va agrandando de manera circular, realizando este efecto de luz y sombra. Igualmente los controles aparecen y podemos cambiar el color que está utilizándose por defecto, ¿vale? Y de la misma manera podemos acercar los controles para dar más sombra de un lado y alejarlo o acercarlo para dar un poquito más de luz. Moviendo el control central también jugamos con lo que es el degradado radial en este caso. Con estas funciones igualmente tenemos la barra de tolerancia, que lo que va a permitir es ampliar o disminuir el rango de degradado o de relleno en este caso. De la misma manera tenemos la función de aplicar estos cambios ya sea en la capa que estamos trabajando solamente actual o sobre todo el proyecto, sobre todas las capas que existan en nuestro dibujo, nuestra ilustración, nuestro proyecto. Igualmente activándolo podemos realizar los cambios tanto en la capa que estamos trabajando actualmente como sobre todas las demás capas. Y como última función de esta herramienta tenemos la función de invertir, que lo que nos va a hacer es extrapolar los controles, los puntos de controles que tenemos aquí. En este caso, el control del color más oscuro va a pasar del lado derecho y el color claro va a pasar del lado izquierdo. Si damos clic aquí, vemos que se invierte todo lo que es esta herramienta de degradado o de relleno radial. La siguiente herramienta es la herramienta de texto y es esta que se ubica aquí al lado del bote de rellenar. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de texto y nos va a abrir esta ventana donde vamos a escribir el texto que queremos ubicar en nuestra ilustración, en nuestro proyecto. No nos permite escribir directamente sobre el lienzo, sino sobre esta ventana de trabajo. Aquí voy a escribir mi nombre, por ejemplo, y en esta primera sección de aquí nos permite escoger una fuente de las que tiene aquí disponibles. ¿Sí? Tiene bastantes. La única negativa que le veo a esta sección es que no nos da el ejemplo de cómo se ve cada una de estas fuentes. Simplemente nos da los nombres y es un poquito difícil aprenderse cómo se ve cada una de estas solo por el nombre.
sería como ir probando cada una para ver cuál es la que más nos gusta. Para cambiarla, subrayamos el texto que hayamos escrito o bien previamente cambiamos a la fuente que queremos utilizar antes de escribir, pero si ya escribimos lo que queremos poner, lo subrayamos y cambiamos la fuente. Podemos cambiar también el tamaño de la fuente. Para eso igual subrayan el texto y eligen un número de fuente, un tamaño de fuente. Igualmente podemos cambiar el color, subrayando el texto y yendo sobre este cuadro nos va a habilitar el editor de color. Este editor de color lo vamos a ver más adelante en otra parte del módulo, pero aquí de manera sencilla podemos cambiar el color de la fuente. Podemos decidir si el texto sale justo y como es la fuente o en negrita, por ejemplo, también en cursiva, subrayada o con la raya del medio. Una vez hayamos terminado con nuestro texto, le damos en vale y se va a ubicar en una nueva capa. Como ven aquí, se ubicó en una nueva capa. Ahora voy a arrastrarlo con el globo que aparece apenas les damos en vale, aparece el globo de trabajo y lo podemos arrastrar a una sección del lienzo donde queremos ubicarlo. También podemos rotarlo, podemos agrandarlo también, achicarlo y también tenemos la función de estirar. Una vez hayamos ubicado el texto en la sección del lienzo que queremos y lo hemos dejado justo y como nos gusta, entonces le damos en la palomita verde aquí del globo de trabajo y listo. Ya el texto se ha ubicado en esta capa y se encuentra en la sección que predefinimos. La siguiente herramienta es la herramienta de guías o regla. Si damos clic aquí, nos va a dar varias opciones también, 4 opciones específicamente. Tenemos la primera que es la regla, que esta nos va a permitir realizar un trazo en línea totalmente recta dependiendo de dónde ubiquemos nuestra regla. Por ejemplo, vamos a ubicar este control justo en la esquina inferior izquierda del lienzo y este control justo en la esquina superior derecha del lienzo. Bien, quiero un trazo que vaya de ahí hasta el otro extremo. Entonces, si me voy del lado izquierdo de la regla y doy clic sin soltar, arrastro hasta acá y como ven ahí, tenemos un trazo totalmente recto. Este control podemos girarlo en el sentido que queramos para hacer líneas con perspectiva, por ejemplo. ¿Sí? Podemos traerlo hacia acá, igual mover el otro extremo y utilizar esta herramienta para poder realizar trazos más rectos y que no quede todo tembloroso el trazo que queremos realizar. Con el control central movemos toda la línea en general, ¿sí? Ya no solamente cada extremo, sino que en general, ya como la tenemos en ese sentido, la ubicamos en otra parte del lienzo. Bien, también tenemos el control de regla curva que está acá, que nos va a permitir realizar un trazo curvo, pero sin vibraciones, sin que quede tembloroso, sin que tenga irregularidades en el trazo. Igualmente podemos, déjenme limpiar el lienzo, la capa. Bien, igualmente podemos mover la curva, ya sea cerrar más la curva o redondearla más, una curva más abierta para dar una curva de este tipo, por ejemplo. Si la cerramos más, pues damos esta ilusión óptica de una curva más cerrada, o como una parábola más o menos. Igual podemos estirar nuestra guía de la forma que queramos para dar la curva en el ángulo que nos plazca. Tenemos el control central que es para mover toda la guía en general. También tenemos otro control central que permite estirar, girar la guía
dependiendo de los puntos extremos. Tenemos para invertir, tenemos este para girar completo sin mover el punto central y tenemos este para alejar más los controles de los extremos o acercarlos más. Todos estos controles nos permiten configurar nuestra guía para hacer trazos curvos de la manera que más nos convenga dependiendo de lo que estemos dibujando. También tenemos la herramienta elipse que nos da una elipse, como el nombre lo dice, para realizar este tipo de trazos. De esta manera también podemos estirar la elipse para convertirlo en lugar de una elipse, ya sea en una esfera, un círculo, podemos estirarlo a nuestro antojo. Podemos girar la herramienta sin mover el punto central y podemos también achicarlo o agrandar más la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, de esta manera podemos ir jugando con esta herramienta para realizar ciertos trazos, ciertas ilustraciones. Como ven ahí, he utilizado esta herramienta para hacer esta figura sin tener trazos irregulares. Y la última herramienta es la curva francesa, que es esta que tenemos aquí. Esta herramienta incluso venía en los juegos de geometría que utilizan en las escuelas técnicas para enseñar todo lo que es trazos para ya sea diseño arquitectónico, construcción y cosas así, para realizar planos, etcétera. Esta forma lo que te permite es realizar ya ciertas curvas y jugar con esta herramienta para realizar trazos menos irregulares. Igualmente podemos girar el sentido de la curva francesa, moverla en este sentido y encogerla o estirarla más para realizar trazos de esta manera. Esta herramienta yo realmente como nunca la utilicé, tampoco la utilizo aquí como herramienta para realizar curvas. Yo realmente estos controles de guías, la que más utilizo es la guía de regla y la guía de elipse. Y esto lo vamos a ver más adelante porque yo utilizo otra herramienta que está también aquí en la barra de herramientas que nos permite corregir los trazos irregulares. Y la vamos a ir viendo a lo largo de este módulo. La siguiente herramienta es la herramienta de perspectiva. Esta herramienta también, si la seleccionamos, nos va a dar varias herramientas dentro de esta misma para diferentes tipos de perspectiva. Estas herramientas son de uso tanto básico como avanzado, ya depende de lo que tú quieras dibujar. Si tú dibujas lo que son paisajes, lo que son diseños arquitectónicos, todo lo demás, esta herramienta pues es muy buena para ayudarte a crear lo que son los trazos de perspectiva de tu dibujo. Esta primera herramienta nos da un punto de perspectiva solamente y distintos trazos también que convergen en el mismo punto. Por ejemplo, si yo realizo un trazo horizontal de canto a canto, este lo va a realizar de manera totalmente recta, pero sin converger en este punto de perspectiva. Igual, si lo realizo de arriba hacia abajo en línea recta, va a pasar lo mismo. De la misma manera, en la parte inferior, si lo realizamos en este sentido, tampoco va a tener ninguna conexión con el punto de perspectiva. Sin embargo, si lo hacemos de forma oblicua, todas las líneas van a topar con el punto central de perspectiva. Por ejemplo, como ven aquí, cruzo el punto, aquí también, aquí
todos los puntos van a ir hacia el mismo, todas las líneas van a ir hacia el mismo punto, ¿sí? Todas van a converger ahí. Entonces, esta herramienta tú la puedes utilizar para realizar lo que es la perspectiva de tu dibujo. Incluso puedes mover el control del punto hacia donde tú quieras, en caso de que quieras pues, ir moviendo el punto central de convergencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Yo voy a ubicar el punto de perspectiva en esta parte superior y voy a realizar este trazo y luego este otro. Las dos líneas toparon en ese punto en específico, ¿sí? Ahora voy a pasar otro puntito aquí. Listos, todos toparon allí. Ahora voy a realizar otro trazo de esta manera y tenemos todas las líneas, todos los trazos están convergiendo en el mismo punto de perspectiva. Bien, como nos permite realizar trazos tanto de manera horizontal como vertical, sin converger en este punto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí como ejemplo, realicé estos trazos así rapidito para que vean cómo se utiliza la herramienta de perspectiva. Aquí hice un puente, ¿no? Este es un puente visto desde el ángulo izquierdo. Si ven, esta parte es más ancha en lo que se aprecia tanto la acera, la parte donde caminamos del puente, que es esta de aquí, y los barandales, ¿sí? Los barandales del lado izquierdo, los barandales del lado derecho y lo que es la base del puente, o sea, lo que es la parte gruesa del puente por donde caminamos. Igual tiene las líneas que van en este sentido, que es donde se ubica pues, cada plancha de concreto de este puente, de este ejemplo de puente. Y como ven, va de más a menos, porque lo estamos viendo en perspectiva, ¿sí? Hacia ese punto en donde ya se pierde lo que es la vista. Em, Esta parte siempre es más ancha, igual los barandales se van achicando hacia allá. Bueno, aquí no pude realizar bien los trazos porque lo estoy haciendo con el mouse y es solamente un ejemplo rápido. Pero de esta manera se utilizan estas herramientas de perspectiva. También tenemos esta segunda herramienta que nos brinda dos puntos de perspectiva que podemos mover por separado de manera individual a nuestro antojo para ir haciendo lo que es nuestros trazos en perspectiva. Aquí nos muestra algo de esta manera que pues, puede utilizarse como un modelo para realizar lo que es la vista de una calle o un edificio y también nos da esta herramienta que nos permite hacer trazos de manera de pirámide y también esta de ojo de pez. Esto es cuestión de ir experimentando con estas herramientas o si ustedes ya saben dibujar en perspectiva, pues utilizar estas herramientas. Realmente no voy a ahondar mucho en cómo utilizar cada una de estas herramientas porque esto sería más que todo un curso aparte de el tema de perspectiva, ya que es un tema bastante complejo y que puede abarcar mucho, mucho tiempo en enseñarse y también en aprender. Por defecto, cuando escogemos estas herramientas de perspectiva, ya viene habilitado en la herramienta forzar, que es como si fuera un imán. Y la función de esto es obligar a que el trazo se dé en el sentido de los puntos de perspectiva de cada herramienta. Por ejemplo, si realizo el trazo aquí, se va a ir el trazo directamente hacia los puntos de perspectiva en donde convergen, ¿no? Pero si yo quito esta herramienta, entonces el trazo va a ir como si no estuviera utilizando estos puntos, ¿sí? Hacia cualquier lado. ¿Ven? Como sea, sin respetar
los puntos de perspectiva. La siguiente función es bloquear los puntos de fuga. Los puntos de fuga son estos puntos de convergencia de cada trazo o de perspectiva, y esta función es esta que está aquí, es un candadito. La bloqueas y de esta manera ya no podrás mover el punto hacia otra o hacia otro lado, o en la misma herramienta hacia otro lado. Esto lo que te permite es seguir utilizando la herramienta sin que por error vayas a moverla de posición o estirarla hacia otro lado. Y también tenemos la función de quitar las líneas guía, o sea, no de quitar la herramienta como tal, pero de que no se observen, ¿sí? Aquí anulamos la vista de las líneas guía, pero nuestra herramienta sigue funcionando. Lo que va a desaparecer es las líneas que tenemos aquí por defecto, que ya trae nuestra herramienta de perspectiva. Y con esto saltamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la simetría, y es este icono que aparece aquí. Tenemos varias funciones de simetría. Tenemos simetría en Y, simetría en X, y también tenemos la simetría radial. La simetría en Y es esta que está aquí. Vamos a aprender por qué en Y y X en el plano de Descartes. En matemática lo tuviste que haber visto en algún momento de tu vida. Este es el plano Y y este es el plano X, ¿sí? El plano Y va hacia arriba y el plano X va en este sentido. ¿Recuerdan los numeritos de el punto 0, -1, -2? Y en esta parte de acá se ubicaba la parte positiva y la parte negativa. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar, ajá. Esta es la parte negativa en el plano -x, más X, dependiendo del punto 0. Y también tenemos aquí más Y hacia arriba y menos Y hacia abajo. Parte positiva, negativa, negativa, positiva en plano X. Bien, esto funciona de la misma manera. Tenemos el plano Y, que solamente nos copia lo que tenemos en este sentido, y tenemos el plano en X, que nos copia lo que tenemos en sentido horizontal. Vamos a verlo. Borrando aquí, y vamos a seleccionar esta parte. Los trazos que realicemos se van a copiar idénticamente iguales en este plano en Y. Si realizamos rostros, nos puede servir mucho para lo que son los rostros que vienen de manera frontal. Vamos a realizar este trazo aquí, y como ven, está idénticamente en ambas partes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y ahora, si realizamos cualquier trazo, ya sea en forma horizontal, vertical, igual se va a copiar, ¿sí? Como ven aquí, nos facilita mucho, 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 mucho lo que es el dibujo de rostro. Ahora, si activamos la simetría en X, nos va a aparecer esta otra línea guía. Vamos a quitar la simetría en Y, y ahora nos va a servir para copiar tanto arriba como abajo el mismo trazo. Sin embargo, siempre van a converger en esta línea. Por eso no lo recomiendo para rostros, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar una botella. Digamos que va así la botellita. Viene aquí, ¿vale? Y converge en este punto. Si ven, ahí nos ayudó a realizar el mismo trazo, muy similar, totalmente igual, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, en este plano en X, que es en sentido horizontal. También se pueden tener las dos opciones activadas a la vez y realizar trazos en ambos sentidos, pero cabe destacar que se van a copiar tanto en esta parte como en la parte de abajo, no solamente en un solo plano. También tenemos la opción de simetría radial, que es esta que está aquí, y lo que nos va a realizar es el trazo en todos los cuadrantes que nos selecciona aquí. Esta herramienta de simetría radial he visto que la utilizan mucho
para realizar lo que son diseños de mandala, porque te permite hacer esto de manera mucho más sencilla. Estas conexiones de esta manera, algunos artistas lo utilizan mucho para lo que son diseños de mandala, ya tienen esta herramienta de perspectiva, perdón, de simetría radial eh, muy estudiada y ya saben en qué sentido realizar cada trazo para que les quede perfecto. Al costado de esta herramienta de simetría radial tenemos igual un control de sensibilidad o de tolerancia, pero en este caso lo que nos dice es que nos da sectores. Sectores quiere decir que te puede dar más líneas, guías de referencia. Por ejemplo, aquí está seleccionado por defecto en 6, pero si lo bajamos solamente nos da 4 líneas guía, 2 líneas guía y podemos aumentar hasta 16 puntos, ¿sí? Y de esta manera ampliar mucho más lo que son las líneas de convergencia cada vez que utilizamos esta herramienta. Voy a volver a seleccionar esta herramienta de simetría en Y para mostrarles otra función de esta herramienta, pero que se me iba a hacer un poquito complicado mostrárselos con simetría radial, ya que realiza demasiados trazos. La siguiente función es esta de aquí, la de ampliar o detener los trazos en la línea centro. Por defecto ya viene así y cuando hacemos esto, la línea se detiene, ¿sí? Si ven cuando juntamos el trazo, aunque yo arrastre el cursor o el lápiz hacia acá, no sigue pintando. Se detiene ahí, justo donde topan se detiene. Sin embargo, si yo le doy clic sobre ampliar, el trazo va a cruzar hacia el otro lado, ¿sí? Miren, siguió. El trazo continúa sin detenerse en la línea, ¿sí? Esto depende, pues, de lo que ustedes quieran lograr, si detenerlo justo en la línea o realizar un trazo continuo, dependiendo de lo que ustedes quieran copiar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Igual tenemos la función de bloquear estos puntos de simetría o las líneas de simetría para que no los muevas por error, ya que si vamos aquí la podemos moverla por error. Cuando pasamos un trazo por aquí, de repente a mí me ha pasado que utilizando esto para hacer simetría de rostros, la he movido por error y en este caso pues tengo que volver a tratar de ubicar justo en el centro donde convergía el trazo para lograr nuevamente seguir trabajando. Sin embargo, si bloquean la capa, ya no podrás mover la línea guía y siempre va a permanecer en la parte que la ubicaste ya sea en el centro del lienzo o dependiendo de donde estés dibujando el rostro, justo en esa parte. Igual la otra función sería la función de no ver la línea guía, sino que tenerla ahí pero invisible, y es esta de aquí. Pero la herramienta va a seguir estando presente, solo que no la vamos a ver. La siguiente herramienta es esta que está aquí, y es una herramienta que realmente, les voy a ser sincero, nunca he entendido bien su función. Si tú ubicas el cursor sobre esta herramienta, dice, cuando está habilitado, solo puedes dibujar con el lápiz. En teoría, o es lo que yo pienso que pasaría, es que no puedes seleccionar otro pincel más que el lápiz que viene por defecto, que es este lapicito de aquí, que viene heredado, que esta es la paleta de pinceles que viene por defecto. Pensaría yo que solo podrías dibujar con este pincel, el lápiz, ¿sí? Porque es lo que dice ahí. Sin embargo, si yo selecciono otro pincel, otro tipo de pincel, igual sigue funcionando, estando activada la función. Ahora también se pensaría pues que solamente podrías dibujar con el lápiz óptico de una tableta digital. Sin embargo, estos trazos los estoy haciendo con el mouse, ¿sí? Lo que pienso es que en todo caso sería para las personas que dibujan a través de una tableta táctil como un iPad, por ejemplo, y esta función lo que permite es que el lápiz solamente realice el trazo sin que tu mano intervenga en los trazos que estás realizando. Pienso yo que es para esto, esta es la finalidad de esta herramienta, activarlo
para que solamente el lápiz óptico sea que realice los trazos y no tu mano cuando estás dibujando y por error pues tocas la pantalla. Yo nunca he utilizado esta herramienta en el iPad o en algo táctil, por eso no puedo confirmarles si esta es la función realmente de esta herramienta, pero pienso que sí. Entonces, como no podemos decir más nada de esta herramienta, continuamos con la siguiente. Las siguientes dos herramientas son las herramientas de trazos predictivos. Y estas son las herramientas que te mencioné anteriormente que pueden servirte para realizar líneas curvas o corregir el trazo para que no se vea un trazo irregular, tembloroso. Y son estas herramientas de aquí. Tenemos el trazo regular trazo, que lo que te va a permitir es realizar un trazo menos tembloroso, menos irregular, pero con una función de arrastre. ¿Sí? Nos va a dar como un punto y una herramienta de arrastre por la que vas a ir arrastrando y guiando el trazo hacia donde tú quieres. Y de esta manera el trazo no queda tan tembloroso. La otra herramienta igual tiene aquí un control de sensibilidad o de distancia del control de arrastre, ¿sí? Como pueden ver aquí, entre más alto, más nos amplía la línea de arrastre y entre más bajo, no nos da casi línea de arrastre allí, pero podemos ir regulando dependiendo de lo que queremos lograr. La siguiente herramienta es el trazo predictivo. Voy a limpiar el lienzo nuevamente y el trazo predictivo es el que yo más utilizo. El trazo predictivo te permite realizar un trazo sin estar arrastrando y él automáticamente lo regula. Por ejemplo, voy a hacer esto y como ven, él corrigió todos los bordes irregulares, ¿sí? Pueden ver ahí la función, cómo va suavizando cada trazo, los bordes de cada trazo los suaviza. ¿Ven? Esto incluso lo hago cuando hago trazos circulares, los va a corregir. Miren esto, ¿ven? Totalmente circular, con bordes muy suavizados, muy regulares. Esta herramienta yo la utilizo mucho para realizar lo que son las correcciones ya del boceto final antes de empezar a pintar. La siguiente herramienta es esta de aquí, es estilo de dibujo. Lo que nos va a dar es el control sobre ciertos trazos o figuras geométricas que podemos utilizar por defecto. Por ejemplo, la línea. Si seleccionamos línea, nos va a dar una línea recta en el sentido en que hagamos el trazo. También tenemos el rectángulo, ¿sí? Cuadrado, perdón, que ustedes pueden incluso modificar a ya sea un rectángulo, como ustedes quieran ponerlo, un cubo, un poquito más pequeño, más grande, más delgadito, como ustedes deseen, él les va a hacer el trazo totalmente recto, totalmente regular. También tenemos el círculo, que igual ustedes pueden regular qué tan perfecto quieren que sea o si lo hacen como un óvalo, igual les va a dar el trazo totalmente suavizado. Y tenemos la función de polilínea que es parecida a la de selección en la que vas dando varios puntos y uniéndolos para realizar un trazo. Para soltar igualmente como en la función de selección tenemos que dar doble clic para ya soltar este arrastre. Y de esta manera nos realiza este trazo justo en los puntos que nosotros ubicamos. La siguiente herramienta es la herramienta de ocultar automáticamente la IU, que sería como la interfaz de todo el programa. Si la activamos, cuando procedamos a dibujar, a realizar trazos, todo lo que es el borde, todo lo que es la interfaz, la barra de herramientas, la barra de pinceles, las capas, todo va a desaparecer, solo va a quedar el menú. Como ven aquí, todo lo demás se oculta. Y para que se vuelva a activar, o sea, para que vuelva a aparecer todas las herramientas, todos los paneles, simplemente esperamos unos segundos, que son la cantidad de segundos que tenemos aquí establecidos para que vuelva a aparecer. Cada vez que dibujamos va a quitarse todo y esperamos los 8 segundos y ahí aparece. Entre más reducimos el tiempo, más rápido va a aparecer y entre más aumentamos el tiempo,
más va a ser la demora en que aparezcan los paneles de las funcionalidades o herramientas que tenemos aquí. La siguiente herramienta es la herramienta de capas. Si bien ya les he ido mostrando un poquito de lo que son las capas a lo largo de que he ido explicando la barra de herramientas, este panel lo vamos a ver en la siguiente parte de este módulo porque también tiene cada una de sus funciones, cada una de sus herramientas y hay que verla más a fondo. Este control de herramienta de aquí, de capas, es simplemente para activar el panel o desactivarlo, ¿sí? Si le doy clic, se elimina el panel de capas de la vista de interfaz de usuario y si le doy clic, aparece nuevamente. Les recomiendo casi siempre tenerla activada, es mejor para que puedan tener un control de todas las capas de su dibujo y saber si están realmente en la capa que necesitan estar al momento de estar realizando un trazo o pintando. Siguiente herramienta tenemos la paleta de pinceles, ¿sí? Paleta de pinceles, que es esta que tenemos del lado izquierdo, donde ubicamos los pinceles que más utilizamos por defecto y donde también nos permite entrar al control total de todos los pinceles que tenemos disponibles, incluyendo sus configuraciones. Ese panel también lo vamos a ver más adelante en este mismo módulo, pero en la siguiente parte, porque también es un módulo bastante complejo que hay que ir viendo a fondo. ¿Qué nos permite esta herramienta de la barra de herramientas? Pues simplemente ocultarlo o que aparezca ahí en nuestra interfaz de usuario. ¿Sí? Dando clic desaparece, y dando clic vuelve a aparecer. La siguiente herramienta es el editor de color, que también vamos a ver más adelante, porque también es un tema bastante complejo que tenemos que ver. Pero simplemente la función de la herramienta es que aparezca y desaparezca de nuestra interfaz de usuario. Y también tenemos los colores personalizados en la que podemos elegir una paleta de colores para tener a mano que sea, pues, ya sea nuestra paleta de colores que utilizamos por defecto en casi todas nuestras ilustraciones para tener más que todo como una imagen específica en la que las personas reconozcan que esa ilustración es mía o tuya, dependiendo, ¿no? Y así tener una armonía de colores en todas las ilustraciones que va subiendo a redes sociales. Cuestión de que la persona pueda identificar de que cada ilustración que se sube es tuya. Sería como una marca personal, ¿no? La paleta de colores. Aquí puedes seleccionarlo tú o bien puedes importar una paleta de colores dependiendo a partir de una imagen o también subiéndola desde las extras que te permite descargar Sketchbook en su página oficial. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y bien, con esto terminamos lo que es la parte de la barra de herramientas. Terminamos esta parte del módulo número uno. Como ven, es bastante completa, pero también tiene sus funciones complejas que aprender a utilizar. Ya les mostré para qué sirve cada herramienta. Ya sería cosa de que ustedes experimentar e ir utilizándolas para acostumbrarse a cada una de estas herramientas, repasar esta parte del módulo para que no se le olvide y también sea más rápido el proceso de ilustrar, de pintar y de todo lo demás que vamos a ir haciendo con este software de dibujo. Y bueno, con esto culminamos aquí y los espero en la siguiente parte del módulo número uno en la que veremos el panel de capas.